Hola chicos, buen día. En esta ocasión para la sesión número 4 de la materia informática 1, pues vamos a ver o a seguir tratando lo que son las herramientas básicas de software de aplicación, pero ahora vamos a hablar acerca de las hojas de cálculo. Los temas que vamos a ver pues van a ser la definición de una hoja de cálculo, lo que es la interfaz de una hoja de cálculo, la edición básica y lo que son las fórmulas y las funciones. Obviamente, si estoy hablando de una hoja de cálculo, pues necesariamente estoy hablando de Excel, ¿sale? ¿Por qué? Porque al igual que PowerPoint y que Word, pues es una de las herramientas que ya vienen integradas en cualquier computadora, ¿sale? O dispositivo móvil. ¿Qué es una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo me va a servir para realizar grandes cantidades de operaciones, desde una simple suma hasta funciones más completas. Y lo que lo hace tan eficiente es que esos cálculos se realizan de manera automática, ¿vale? También es auxiliar para colocar de manera ordenada grandes listas de datos, generar gráficas, hacer estudios y es muy eficiente para presentar informes. La hoja de cálculo tiene la característica de poder actualizar de manera inmediata los valores numéricos que están involucrados en una fórmula, ¿vale? Y es una herramienta muy robusta y útil que vale la pena conocer para poder utilizarla más apropiadamente, ¿sale? Entonces, si yo hago una modificación en los datos, automáticamente si estoy aplicando una fórmula que involucre esos datos, pues la fórmula también se va a actualizar, ¿sale? También es una de las grandes ventajas que tienen las hojas de cálculo. Bueno, ya sabemos lo que es interfaz. Interfaz ahora sí que es la ventana con la cual yo voy a interactuar con la aplicación. En este caso, vamos a hablar de Excel, ¿sí? Las maneras de ingresar al programa pues son exactamente iguales que con cualquier otra aplicación, ¿sale? Puedo tener yo un icono en el escritorio y ahí acceder a Excel. Puedo, pues aquí desde el menú inicio, buscar la aplicación de Excel, ¿sale? Pero esta distribución va a cambiar de acuerdo al tipo de sistema operativo que se tenga instalado, ¿sí? Y al dar doble clic en el programa, y pues hablando concretamente de lo que es una hoja de cálculo es un arreglo matricial o una matriz, ¿vale? Que está conformada por filas y por columnas. En su intersección o la intersección entre una fila y una columna tengo lo que es la celda, y la celda es en donde yo voy a introducir los datos que yo voy a manejar en este caso en la hoja de cálculo, ¿sale? Una celda que se encuentra remarcada se le llama celda activa. A las columnas se les nombra con las letras del alfabeto, ¿sale? Inician con la letra A. Y a las filas se les identifica a través de números, iniciando desde el 1, ¿sale? Cuando nosotros nos referimos a una celda activa, siempre la vamos a nombrar partiendo del nombre de la columna seguida por el número de la fila en donde se encuentre. Por ejemplo, la celda A1, la celda B4, la celda RZ18, ¿vale? Estos nombres de celdas se van a visualizar en un apartado que se llama campo de nombre, ¿sí? Y el contenido de la celda se aprecia en la barra de fórmulas. Y como un dato interesante, tenemos que Excel cuenta con más de 1 millón de filas y con más de 16,000 columnas, ¿sí? En este caso, la última celda es esta, la XFD 1048576, pero obviamente esta cantidad puede variar dependiendo la versión del software. Por lo regular, cada vez que se cambia de versión, pues esta cantidad va a aumentar, ¿sale? Y esta sería la interfaz. Si se dan cuenta, la distribución es muy similar, ¿sale? Tiene una barra de acceso rápido, tiene una barra de título, tiene una barra de buscar, tiene un apartado de compartir,
tiene una cinta de opciones. Este apartado que está aquí, este es el cuadro de nombres. En este caso la celda activa o esta que está remarcada aquí es la A1. ¿Sale? Esta que está aquí con el símbolo de la función de X, aquí van a aparecer el contenido de la celda o las fórmulas que estén trabajando dentro de la celda activa. Tiene aquí la pestaña de las hojas, una hoja de cálculo, bueno, un documento de la hoja de cálculo se le conoce como libro. Aquí está en la barra de título, ¿sale? Y un libro está contenido por varias hojas, ¿sale? Entonces, en este documento o en este libro yo puedo aquí agregar todas las hojas que yo necesite, en este caso para mi documento, ¿sale? Cada hoja de cálculo es independiente entre una y otra. Tengo también aquí lo que son las vistas, tengo por aquí también el zoom y también cuenta con barras de desplazamiento, aunque aquí no se visualiza, ¿sale? Entonces la distribución es bastante similar. Hoy ya estamos un poquito familiarizados a este tipo de distribución. Un documento de Excel, puedo realizar diferentes operaciones, ¿sí? En una hoja de cálculo. Puedo insertar una hoja, puedo eliminarla, puedo cambiarle el nombre, puedo moverla o la puedo copiar, la puedo proteger con una contraseña, puedo ponerle un color de etiqueta, ¿sí? Puedo ocultarla o puedo mostrarla, ¿sale? Todo eso sobre las hojas que contiene la hoja, el documento de Excel o el libro de Excel. Y la edición básica, hablando de edición o de formato, es aplicarle formato en este caso a los datos. Excel, la información que se maneja en Excel básicamente va a ser números, ¿sale? Números y operaciones matemáticas. Y como un dato adicional, en cada uno de los grupos o en algunos de los grupos que conforman la cinta de opciones, por lo regular tienen un pequeño cuadrito en la parte inferior derecha, ¿sale? Que nos muestran más opciones, ¿sale? En este caso, esta ventana que se muestra aquí es referente, se encuentra referente al grupo de fuentes y incluye lo que son el formato que se le puede aplicar a una celda, ¿sale? En este caso se encuentra conformada esta ventanita por las opciones de número, alineación, fuente, bordes, relleno y proteger, que son estas pestañas que están aquí en la parte de arriba, ¿sí? Hablar de hoja de cálculo, pues es también hablar de celdas, ¿sale? Ya habíamos comentado que una celda es la intersección entre una fila y una columna, ¿sí? Una celda se puede hacer referencia a ella llamándola primero por la columna seguida por el número de la fila, por ejemplo, la celda A1, ¿sí? Un rango es un conjunto de celdas que están seleccionadas y para hacer referencia a un rango se nombra considerando la primera celda del grupo, después se escriben 2 puntos y en diagonal nombramos a la celda más lejana de la fila y en la columna, ¿sale? De esta manera podemos aplicar este rango. Por ejemplo, yo quiero seleccionar o aplicarle un formato o yo quiero, por ejemplo, sumar todos los valores que se encuentran de la celda A1 hasta la celda F5, ¿sale? Entonces aquí tenemos la celda, después tenemos 2 puntos. Los 2 puntos es lo que me va a hacer distinguir que voy a tratar con un rango o con varias celdas, ¿sí? Y el final, ¿sale? También podemos generar un rango con celdas discontinuas si utilizamos un separador de cada bloque con una coma. Por ejemplo, yo quiero seleccionar todos los elementos de la celda A1 hasta la A5, pero también quiero seleccionar todos los elementos de la celda C1 a la C15, ¿sale? Entonces, entre un rango y otro, los voy a separar a través de la coma, ¿sale?
Y como estamos hablando de Excel, pues en una hoja de cálculo para poder realizar operaciones matemáticas puedo hacer uso de fórmulas y puedo hacer uso de funciones, ¿sí? Existen diferentes métodos para poder insertar una fórmula, como redactarla directamente en la celda de utilizar, con la barra de fórmulas o con el botón de insertar función, ¿sale? ¿Qué es, en este caso, qué elementos se involucran en una función, ¿sí? O en una fórmula? En este caso, constantes. Y en este caso, ¿qué es una constante? Es un valor que no cambia, ¿sale? Pueden estar representados por números o por valores escritos directamente. Por operadores, que en este caso son los aritméticos, principalmente como los signos de sumar, multiplicar, restar, dividir, etcétera, ¿sale? Referencias pueden ser relativas, absolutas o mixtas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la función suma y lo que está dentro de los paréntesis pues son los argumentos que van a estar involucrados en esta función. En este caso o en este ejemplo le estoy diciendo, yo quiero que me sumes todos los elementos que se encuentran desde la B1 hasta la B4, ¿vale? Y pues la jerarquía de los operadores son muy similares a la jerarquía de los operadores que se ven en matemáticas, ¿sale? Nada más que hacer una aplicación de computadora, pues cambian algunos símbolos, ¿sí? Por ejemplo, Excel utiliza el símbolo de porcentaje, pues para representar los porcentajes. Utiliza este triangulito, que es el que técnicamente se le conoce como acento circunflejo, ¿sale? O también es nombrado como gorrito, es como un gorrito triangular, ¿sale? Que me va a identificar la exponenciación o elevar un número a alguna potencia, ¿sale? La multiplicación y la división, pues la multiplicación está representada a través del asterisco y la diagonal es la división, ¿vale? El símbolo de la suma y de la resta es exactamente igual. Y este simbolito que se llama ampersand, ¿sí? Es el que conecta dos cadenas de texto. Sirve para unir dos cadenas que se encuentran en diferentes celdas. Por ejemplo, si en la celda A1 yo tengo la palabra hola y en la celda A3 tengo la palabra mundo, si yo utilizo el ampersand, por ejemplo, A1 igual A1 ampersand A3, ¿sale? Yo voy en la celda en donde aplique esa fórmula me va a aparecer hola mundo pegado, ¿sale? Sirve para unir dos textos. Algunos ejemplos de las funciones más básicas de Excel son, no más que se abra, ahí está, ¿sale? Entonces yo puedo tener la función suma, que me va a permitir sumar todos los valores que yo seleccione. Está la función promedio, que igual que me va a obtener el promedio de los valores que yo seleccione. Esta función de promedio realiza automáticamente lo que es la suma de todos los números o de todos los valores y la división, ¿vale? La función contará obtiene la cantidad de celdas ocupadas con cualquier tipo de dato, ya sea alfabético o numérico. La función contar obtiene la cantidad de celdas que contienen datos con números, ¿sí? La función contar.si cuenta el número de celdas con algún contenido o solo si cumplen con una condición. Por ejemplo, quiero que me cuente todos los valores que cumplan con algún criterio. Por ejemplo, quiero que me cuentes todos los valores de la celda A1 hasta la C5, pero nada más aquellos que sean mayores a 5, por ejemplo, ¿sale? Lo mismo pasa con la función sumar.si. Puedo yo sumar los valores que cumplan con un criterio, ¿sale? Y de un rango de suma, ¿sale? Lo mismo pasa con la función promedio, promedio.si, en donde
puedo obtener yo el promedio de un rango de valores de acuerdo a algún criterio o alguna condición que se deba de cumplir. Y obviamente, una de las herramientas que más se utilizan en Excel, pues son los gráficos, ¿sale? ¿Para qué me ayudan los gráficos? Pues para poder analizar de manera más visual los datos que yo tenga en mi hoja de cálculo, ¿sale? Estos gráficos, eh, existen una gran cantidad de tipos de gráficos, ¿sí? Desde gráficos de barras, gráficos de pastel, gráficos de líneas, histogramas, etcétera, ¿sale? ¿Cuál tipo de gráfico voy a utilizar? Pues de acuerdo a lo que yo quiera representar, ¿sale? Estos gráficos, ¿cómo se generan? Pues primero se seleccionan los datos, ¿sí? Posteriormente debemos entrar a la pestaña Insertar, ir al apartado de los gráficos y si no sé o no me especificaron algún tipo de gráfico en especial, puedo darle la opción de gráficos recomendados, ¿sale? Puedo elegir un gráfico directamente desde la pestaña de gráficos y pues si ya se seleccionó el gráfico, se da clic en aceptar, ¿sale? Y automáticamente se genera el gráfico de acuerdo a los valores que yo haya seleccionado. Y